En esta diapositiva vamos a ver los conceptos básicos y tener un mapa orientativo de qué es la inteligencia artificial. Vamos a verlo ya que a menudo suele confundirse eh, el término inteligencia artificial y el término chatbot o ChatGPT como si fueran términos absolutamente equivalentes. Y si bien un chatbot, que habitualmente están impulsados por modelos de lenguaje grandes y actualmente tenemos modelos de lenguaje multimodales, son sistemas de inteligencia artificial. No todos los sistemas de inteligencia artificial son chatbots. Y esto es extremadamente importante conocerlo o tener esta comprensión a la hora de poder decidir qué herramienta es la que voy a introducir dentro de mis procesos de trabajo, dentro de mis procesos de negocio. Por ello vamos a ver los conceptos básicos, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo que lo que trata es de dotar a las máquinas de la capacidad de imitar conductas cognitivas humanas, tales como razonar, tales como tomar decisiones, tales como aprender, por ejemplo. Y de eso es de lo que se trata el área del Machine Learning, que tendríamos justo dentro de la inteligencia artificial como un campo dentro de la inteligencia artificial. El Machine Learning no son más que un campo que lo que busca es dotar a los sistemas de la capacidad de aprender relaciones y patrones a través de datos. Hay distintas técnicas de Machine Learning, dependiendo del caso de uso. Se va a utilizar una u otra. Se pueden incluso implementar para casos concretos de la organización algún sistema de Machine Learning, por ejemplo, para predecir o inferir resultados de venta. El Deep Learning sería un campo dentro del Machine Learning. El Deep Learning no es más que un tipo de entrenamiento máquina o de algoritmo de Machine Learning que se compone por redes neuronales profundas. Es decir, las redes neuronales son el algoritmo más famoso de entrenamiento de modelos de Machine Learning, y el Deep Learning sería un tipo de algoritmo de red neuronal que admite múltiples capas para el entrenamiento. En definitiva, esta técnica de Machine Learning es la que ha impulsado en los últimos tiempos de una manera tan exponencial lo que conocemos hoy por un chatbot o un LLM. De hecho, esta técnica es la que hace posible la existencia de estos LLM. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Si queremos comprender este mapa, debemos saber que esto es un diagrama de Venn, donde vamos a poder ver las distintas relaciones entre los conceptos. Dentro de lo que es la inteligencia artificial podemos distinguir distintos campos, distintos ámbitos de estudio, en función del tipo de input y output que esperamos del modelo. Por un lado tenemos Computer Vision, por otro lado tenemos Natural Language Processing y por otro lado tenemos Speech and Audio. Esta es una clasificación que viene a simbolizar que disponemos de un campo dentro de lo que es la inteligencia artificial, de lo que se encarga de dotar a las máquinas, a los sistemas, de imitar capacidades humanas respecto a la visión. ¿Qué puede hacer un ser humano con su visión? Un ser humano puede reconocer objetos dentro de imágenes. Pues entonces una de las funcionalidades que se buscan dentro de la inteligencia artificial, dentro concretamente del campo del Computer Vision, va a ser el reconocimiento de objetos dentro de imágenes o de caras o de
cualquier tipo de capacidad visual que pudiera imitar a una capacidad humana. El Natural Language Processing es el campo que se encarga de dotar a los sistemas de inteligencia artificial de la capacidad de comprender y responder utilizando lenguaje natural. Cuando decimos lenguaje natural nos estamos haciendo referencia al lenguaje que utilizamos entre nosotros y nosotras para comunicarnos. Estamos en contraposición al lenguaje que habitualmente entienden las máquinas, que es o código de programación o directamente código binario. De esta manera, esto nos permite configurar sistemas a través de lenguaje natural. Lo único que estos sistemas tienen una característica específica y es que son sistemas estocásticos, no deterministas como una aplicación normal que nosotros creáramos con código, con un lenguaje de programación, por ejemplo, Python. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Da funcionalidades para desarrollar diversas tareas sin necesidad de conocer un código de programación. Y Speech and Audio no es más que dotar a los sistemas de la capacidad de sintetizar texto de manera como audio, de manera que imite cómo sintetizaría o leería en última instancia ese mismo texto un ser humano, otorgándole, por supuesto, haciendo las pausas que haría un humano, dándole los puntos de inflexión que le daría un humano, en definitiva, imitando la forma en la que lo leería un humano. Y también, en el mismo sentido, transcribir aquello que diría un humano. Si os fijáis, estos campos no son campos que estén independientes unos de otros, sino que son campos que confluyen y se retroalimentan, no son compartimentos estancos. Y en el centro tenemos estos nuevos modelos, es decir, estos modelos últimos más avanzados que, como ChatGPT o como Gemini o como Phi 4 de Microsoft, que son modelos multimodales. Es decir, admiten que los usuarios le den como input tanto imágenes como audio como lenguaje natural o incluso una combinación de ambos o de todos, y devolver igualmente bien audio, imagen, vídeo incluso, o propiamente texto. Y además generar ese contenido en base a las preguntas del usuario, generando contenido original, no realizando una copia de un contenido de una base de datos ni nada por el estilo, sino generando un contenido nuevo y original, tanto en cuestión de imagen, vídeo como texto. En esta diapositiva podemos ver simplemente una ampliación de la imagen que conformaba los aspectos que comentábamos en la anterior, y una pequeña reseña a Spaces de Hugging Face, que es un repositorio. Hugging Face es un repositorio de modelos de inteligencia artificial, y en Spaces vamos a poder probar, digamos, distintos modelos, acceder a distintas aplicaciones demostrativas de distintos modelos adaptados para distintos casos de uso. La exploraremos posteriormente en profundidad y ahí vamos a poder ver cómo cada una de las funciones que encontremos de inteligencia artificial vamos a poder categorizarlas en alguno o algunos de estos campos. Ya hemos visto digamos, un mapa general de qué es lo que sería la inteligencia artificial. Estamos ubicados ahora mismo en el LLM, que veíamos en el centro del diagrama anterior. Vamos a hablar de qué es lo que hay, por decirlo de alguna forma, dentro del cerebro o la base de datos de un LLM, para comprender cómo es que ellos
generan las respuestas a partir de nuestras preguntas. Los modelos de lenguaje, dentro de su base de conocimiento, no tienen, por decirlo así, un montón de archivos, no tienen un montón de tablas de Excel de donde recuperar información. Lo que tienen es conceptos almacenados dentro de un espacio multivectorial y organizados en función de las relaciones semánticas entre los distintos conceptos. De manera que dentro vamos a poder encontrar conceptos como perro y gato, y estos conceptos van a estar organizados de manera que van a estar más juntos estos conceptos con respecto a otros conceptos como por ejemplo ordenador portátil y teléfono móvil. Esto es porque el modelo va a saber inferir, va a saber él reconocer los patrones y las relaciones entre los conceptos de animales y conceptos de productos tecnológicos. Por lo tanto, los va a organizar dentro de su espacio de conocimiento en vectores similares. De forma que cuando nosotros le incluyamos un input dentro del modelo o le hagamos una pregunta o le demos una instrucción, él va a comparar estos inputs con aquellos conceptos que mayor grado de similitud guarden con los inputs, el resultado de los inputs que nosotros hayamos metido en el modelo, recuperándolo, generando una cadena de tokens que van a ser predecidos uno a uno. Como comentábamos en la diapositiva anterior, un modelo de lenguaje no tiene un conocimiento a nivel de archivos, documentos, tablas, sino que tiene un conocimiento conceptual, es decir, tiene un conocimiento semántico de los distintos conceptos. Eso le permite o le otorga unas funcionalidades al modelo para resolver distintos casos que son muy paradigmáticos pues en cualquier organización o directamente para cualquier usuario para su consumo personal del proceso, ¿no? Estos procesos pueden ser perfectamente resumir información. Esto lo logra hacer ya que tiene una comprensión acerca de lo que trata el texto y puede extraer los componentes principales del texto, simplemente pidiéndoselo en lenguaje natural. Es una capacidad que tienen los modelos de lenguaje. Ni siquiera necesitan tener la multimodalidad, digamos que es una característica del Natural Language Processing. Clasificar texto en función de categorías, tags, etiquetas que tú mismo o tú misma generes, o en función de categorías habituales, ¿no? Por ejemplo, podríamos categorizar las sinopsis de distintas películas o de distintas series con etiquetas que reflejaran si estas son de aventura, de humor, de amor, de romance, para poder crear un recomendador, por ejemplo, de películas, ¿no? Análisis de sentimientos. Esa comprensión conceptual, semántica que tiene del lenguaje el modelo, nos va a permitir analizar el sentimiento que hay en distintas oraciones, frases, palabras, ya que le va a permitir el conocer, el trabajar con conceptos semánticos, con el conocimiento semántico, es capaz de detectar, por ejemplo, ironía en una frase, ¿no? Más allá de detectar palabras malas o buenas, va a poder detectar situaciones que pudieran escapar a un sistema de análisis de sentimiento automático que no incorporara un modelo de lenguaje. Esto es especialmente útil a la hora pues, de valorar, por ejemplo, peticiones o entradas a un servicio de help desk o un servicio de atención al cliente. No solamente podemos recibir y tratar los distintos casos
por orden de llegada, sino que también podríamos establecer un previo sistema de análisis de sentimientos y a los que peor sentimiento tengan, tratarlos primero, ya que pueden ser temas más urgentes, de manera que hacemos nuestro trabajo más eficiente o nuestro flujo más eficiente. Y en general para tener una impresión, una valoración de nuestras reseñas, establecer alertas que lleguen a la persona que tenga que hacerse cargo de una mala reseña o al departamento o al supervisor que se trate. Extracción de entidades nos puede servir perfectamente para extraer. Con entidades hacemos referencia a cualquier entidad comercial. Por ejemplo, a cualquier cosa que podamos categorizar. Nombres de personas sería una entidad, correos electrónicos sería una entidad, URLs sería una entidad, nombres de países, ciudades, fechas sería otra entidad. Entidad es todo lo que podamos nombrar. Y nos puede convenir extraer estas entidades, pues, bien de contratos, para ver quiénes son las partes de los contratos, cuáles son las cuentas corrientes que se van a utilizar para el pago, etcétera, y muchísimas más ocasiones. Y por supuesto traducción, mejorando la traducción a través de una traducción más contextual. Otra de la última de las cuestiones, no significa que esto circunscriba todo el espacio de opciones que tenemos a la hora de tratar con un modelo de lenguaje. Esto simplemente son algunos ejemplos. Y por supuesto reseñar que esa capacidad de comprender, de tener un conocimiento semántico, es lo que le permite generar un contenido de texto original. Es un contenido original ya que no es un copy-paste de una base de datos, ya que no funciona así el conocimiento de un LLM. Él va a ir prediciendo cada uno de los tokens dentro de su cadena de respuesta. Por lo tanto, ese contenido no va a ser un copiado y pegado de una base de datos concreta. Esta capacidad que tienen los LLM de generar contenido de texto, o estas capacidades que hemos visto anteriormente, se pueden exponenciar a través de otorgarle al modelo de lenguaje herramientas que pueda y sepa utilizar. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de las búsquedas web. Uno de los grandes problemas de los modelos de lenguaje son las alucinaciones, o dicho de otra forma, cuando te miente y no te das ni cuenta. Esto se produce porque el modelo está preparado para darte una respuesta, no para decirte no tengo ni idea sobre ese asunto. Y además está preparado para darte una respuesta que sea al menos coherente dentro de la estructura de la respuesta. Por lo tanto, es muy fácil que la respuesta formalmente sea válida, pero su contenido no sea cierto. Cuando nosotros otorgamos al modelo de la capacidad de buscar en la web, nos estamos asegurando de que el modelo va a poder visitar información actualizada, ya que por defecto el modelo tiene conocimiento hasta el último día en que se entrenó. El conocimiento que hay un día después a que acabara su entrenamiento, tenemos que bien otorgárselo nosotros mismos a través de una base de conocimiento o permitirle, por ejemplo, que realice una búsqueda web donde él va a poder encontrar esa información actualizada y evitamos de esta forma que nos engañe, ¿no? Que nos mienta. Estas son utilidades que dentro de los chatbots modernos todas las empresas se han encargado ya de incorporar. La ejecución de código, el modelo de lenguaje por sí mismo no es una calculadora. El modelo, como decíamos, predice tokens de texto. Lo podemos traducir por palabras. Por lo tanto, si nosotros a un modelo de lenguaje le preguntamos o le pedimos que haga una determinada operación, el modelo de lenguaje no puede llevar a cabo esa operación, salvo que le dotemos al modelo de un entorno de ejecución de código para que pueda ejecutar código de Python, algo así como darle una calculadora al modelo.
Por supuesto, también los chatbots hoy día incluyen todos la posibilidad de ejecutar código dentro de su propio servidor y devolverte simplemente la respuesta de la ejecución de ese código. Pero digamos que no es una capacidad de un LLM el hacer cálculos matemáticos, sino que si le otorgas un entorno de ejecución, él puede escribir las funciones, que eso sí es generar texto, que es lo que él hace, ejecutarla, leerla, comprenderla y devolverte el resultado en función de lo que tú le hayas pedido en la consulta o en el prompt. Además, admite archivos. Como decíamos antes, el modelo, la información, está hasta el último día en el que el modelo se entrenó. Al día siguiente ya el modelo no sabe qué es lo que ha pasado en el mundo, ni tiene idea de nada. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener información que va más allá de la fecha en la que se entrenó, y en general, para casi cualquier cuestión, un modelo de lenguaje va a necesitar pues un apoyo de conocimiento, ya que por defecto los modelos están entrenados en una gran cantidad de información, pero no es toda la información. Nosotros tenemos que darle todo aquel contexto que pueda necesitar. El hecho de que admita archivos nos permite rellenar esos huecos dentro de su propio entrenamiento. Existen más maneras o más formas de llevar a cabo, por ejemplo, un reentrenamiento del modelo para que incluya dentro ya estos conceptos más nuevos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es suficiente con incluir los archivos de conocimiento dentro del entorno habilitado para ello, que puede ser un entorno de una aplicación nuestra de la empresa, o puede ser dentro de un entorno como ChatGPT o como Gemini, dentro de un chatbot, a fin de cuentas. Y conexiones externas. Conexiones externas, estamos haciendo referencia a conexiones a programas externos, a web externa, a web apps externas, aplicaciones de la organización o aplicaciones directamente que se usen en la organización, tipo Excel, tipo Power BI. Conectar estos modelos de lenguaje cada vez se hace, más sencillo, pero al mismo tiempo, cada vez que se hace más sencillo, surgen nuevas funcionalidades que hay también que controlar y tenemos que seguir aprendiendo. Lo que no podemos nunca es quedarnos atrás. Hoy día existen nuevos métodos y protocolos de conexión de sistemas que se basan en modelos de lenguaje, como por ejemplo el protocolo MCP. Y por supuesto, una de las herramientas más extraordinarias que incluyen los modelos de lenguaje, sobre todo estos chatbots que tenemos a nuestra disposición, es la posibilidad de crear asistentes y agentes. Estos no son más que modelos de lenguaje que tienen una cierta preconfiguración basada en lenguaje natural, algo así como sus instrucciones o su código fuente, pero en lenguaje natural. Simplemente tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones y características de, digamos, este código fuente que incluimos dentro de los modelos. Hablando del último gran hito de la inteligencia artificial, que son los modelos multimodales. Estos, como decíamos anteriormente, tienen la capacidad de recibir información, bien en audio, bien en imagen, bien en vídeo, bien en texto, es decir, en todos los formatos, y generar información exactamente en los mismos términos, en términos de imagen, vídeo, audio o voz, sonido en general. Esto nos da un abanico más amplio en cuanto al uso de estos modelos de lenguaje y nos permite sobre todo la generación de contenido multimedia. Por supuesto, este contenido, como decíamos, es contenido original. El modelo, tanto cuando se trata de generar textos como cuando se trata de generar imágenes o vídeos o audio, todos los modelos lo que hacen es extraer la información que te devuelven
a través de las relaciones, del conocimiento, el reconocimiento de los patrones que conforman cada uno de los conceptos que tú quieras representar, bien en texto, bien en imagen, bien en vídeo. Funciona exactamente igual. Ahora sí estamos en condiciones de comprender qué es un chatbot. Un chatbot no es más que una aplicación impulsada por inteligencia artificial, lo más habitual a través de un modelo de lenguaje grande. Hoy día disponemos de estas aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje grandes multimodales, lo cual nos da una gran cantidad de posibilidades y nos permiten también crear agentes y conectarnos a herramientas externas. Digamos que es un amplio abanico de posibilidades y funciones con herramientas además integradas por los propios desarrolladores de las distintas empresas. Estas herramientas integradas, como puede ser la herramienta Canva, son al final implementadas por todas las empresas. Por lo tanto, vamos a poder, conociendo el funcionamiento, vamos a poder extrapolar fácilmente ese conocimiento de un chatbot, de un proveedor concreto de servicio de inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, OpenAI con ChatGPT, a otro chatbot de otra empresa, como puede ser Google y sus modelos de Gemini. ChatGPT te miente y ni siquiera te das cuenta. Esto ocurre porque el modelo, como decíamos, está preparado para darte una respuesta, no para decirte no tengo idea de lo que me estás contando, y además está preparado para que esa respuesta, al menos formalmente, sea coherente. Por lo tanto, tú vas a analizar la respuesta y, aunque sea coherente, no tiene por qué el contenido ser veraz, es decir, ser preciso. O puede no ser todo lo preciso y adecuado que debiera. Esto ocurre normalmente bien porque el prompt que le integramos es vago, porque no tiene los conocimientos que son necesarios para contestar a la petición, o no tiene las herramientas a su disposición para poder ayudarte. Esos son los 3 parámetros que veremos a continuación, que en definitiva son aquellas palancas que nosotros podemos accionar para mejorar y eficientar las respuestas de nuestro chatbot. Bien ChatGPT, bien Gemini, cualquiera de ellos, para todos vale. Como vimos en anteriores diapositivas, estos LLM nos permiten incorporar archivos de conocimiento, bien en formato Excel, en formato PDF, nos permiten gran cantidad de archivos que ellos van a utilizar como conocimiento. Este es uno de los factores que nos van a ayudar o que nos van a permitir obtener respuestas eficientes, precisas, correctas, sobre todo correctas, de nuestro modelo. Otra cuestión son los prompts. El prompt no es más que las indicaciones que tú le escribes al modelo. Cuando hacemos prompt, referencia a la palabra prompt, estamos haciendo referencia, pues bien, al texto que tú escribes, ya puede ser acompañado con una imagen o con lo que sea, pero digamos la petición en texto que tú le vas a indicar al modelo. Para poder generar buenos prompts, que en definitiva son los que van a generar, junto con los datos y las tools, buenas respuestas, al final pensad que estos 3 factores son factores que se retroalimentan y son dependientes uno de otro. Si tu prompt es muy bueno, pero el modelo no tiene datos o conocimiento suficiente para contestar a tu pregunta, da igual lo bueno que sea tu prompt, que no te va a servir de nada, no te va a dar una buena respuesta. Una respuesta te va a dar, pero buena no. Otra cuestión es las tools. Como decíamos antes, un modelo de lenguaje, si no tiene donde ejecutar código, no va a poder hacerte cálculos matemáticos, porque no tiene él, pues, si no tiene acceso a una calculadora, pues lo hará igual que tú, ¿no? De cabeza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto se retroalimenta. A la hora de llevar a cabo
las indicaciones, nosotros tenemos que ser claros, precisos. Tenemos que dar toda la información contextual que pueda necesitar el modelo. Si nosotros incluimos datos en el modelo, le tenemos que explicar al modelo, porque no lo sabe todo, le tenemos que explicar para qué le hemos pasado ese archivo, esos datos de archivo, por ejemplo. Si queremos que utilice una determinada herramienta, le tenemos que pedir que utilice esa herramienta para resolver la contestación que nos tiene que dar, ¿no? Son 3 áreas en las que tenemos que poner especial hincapié. En concreto, una variante del prompt, no sé si llamarlo variante, pero al final es el prompt de sistema. El concepto de prompt de sistema no es algo diferente a un prompt, sino que la diferencia es que el prompt de sistema es una instrucción, una configuración que el modelo siempre va a tener presente en primer lugar antes de darte una respuesta. Por lo tanto, lo podemos concebir como una pequeña configuración, el código fuente de nuestro modelo. Esto es cuando utilizamos bien asistentes o agentes que los distintos proveedores lo llaman de distintas formas. ChatGPT lo llaman GPT, en Gemini lo llaman GEMS, en Copilot los llaman Copilot o agentes Copilot, pero en definitiva no son más que distintas versiones de la misma cosa o distintos nombres para llamar a la misma cosa. Como decíamos respecto a los datos, sí, se ha entrenado con todos los datos públicos disponibles, efectivamente, pero no lo sabe absolutamente todo. No tiene información concreta de muchísimos temas. No sabe quién eres tú, no sabe a qué se dedica tu organización, no sabe, hay mucha información que a la hora de tener en cuenta y querer implantar modelos de inteligencia artificial dentro de nuestras empresas y nuestros flujos de trabajo, no podemos dar por hecho que el modelo lo sepa. El modelo sabe, podemos pensar en él como un estudiante que acaba de terminar la carrera y empieza a trabajar en tu empresa. No tiene conocimiento acerca de lo que hace tu empresa. Sabe los conocimientos generales del sector, los conocimientos universitarios del sector, pero no tiene una comprensión de cómo haces tú las cosas en tu empresa, qué es lo que haces tú en tu empresa, cuáles son las funciones que les vas a encomendar dentro de tu empresa, cuáles son los procedimientos, y toda esta información, todo ese conocimiento, somos nosotros responsables de dotárselo al modelo para poder obtener respuestas que sean precisas. De lo contrario, nos va a estar engañando y nos puede llevar a errores, ¿no? El PROM, el segundo de los factores, no perdamos tampoco de vista que todos estos factores se retroalimentan. Si nosotros incluimos conocimientos, ya sea en documentos, PDF, en Excel, nosotros tenemos que explicarle al modelo para qué le estamos incluyendo ese conocimiento, para qué le estamos dando ese archivo o esa guía. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de prompt de sistema, ya que podemos combinar ese código, esas instrucciones de configuración del modelo con conocimiento específico para tratar la tarea que vaya a llevar a cabo el modelo. Estos prompts, como decíamos, tienen que cumplir, aunque no tienen que tener una sintaxis estricta como pudiera tener un código de programación como Python, sí que hay que cumplir con unas determinadas buenas prácticas. Entre ellas, no son exclusivas ni todas se tienen por qué ver representadas cada vez que escribís al modelo, van a depender del uso o del objetivo que tengamos en cada interacción con el modelo, pero digamos que son unas características, unas guías genéricas. Determinar el objetivo que tiene el modelo, es decir, cuál es el objetivo de la tarea que está realizando el modelo.
el contexto para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Quién eres? ¿Cuál es la tarea? Describirle la tarea, describirle los objetivos, darle información que le pueda ser de apoyo para poder contestar o resolver la tarea, instrucciones precisas, lo más precisas posible. Se le puede incluir perfectamente un haz esto, haz esto y cada uno de los pasos en los que lo tiene que llevar a cabo. No hay que escatimar en precisión respecto a la hora de configurar estos agentes y sobre todo los PROM de sistema. Los ejemplos van a ayudarle al modelo a saber cómo se tiene que comportar o qué es lo que esperamos de él. Ver un ejemplo de la salida de una iteración o varias iteraciones va a mejorar mucho el funcionamiento, sobre todo a la hora de recibir el output. Nosotros no siempre vamos a querer que nos devuelva información en el mismo formato, ni con la misma estructura. El establecerle ejemplos de qué estructura, qué formato, qué extensión esperamos va a ayudar al modelo a generar respuestas más precisas. Notas, cualquier información aparte que pueda ser relevante. Especificarle formatos y extensión que esperamos sobre todo de la respuesta. A fin de cuentas, él tiene que conocer qué debe hacer, tiene que tener la información relevante para hacerlo, tiene que saber cómo tiene que hacerlo. Si tiene herramientas a su disposición y debe usarlas, hay que explicarle que tiene esas herramientas, cuándo usarlas y cómo usarlas. Valga lo mismo para los datos, y hay que explicarle también cuál es el formato y la extensión que esperamos de la respuesta. Siguiendo esas guías básicas, vamos a conseguir no que no nos mienta nunca o que nunca falle, pero sí que vamos a obtener respuestas más precisas y, por supuesto, menos errores. Como decíamos, el PROM de sistema lo podemos interpretar algo así como el código fuente de una aplicación. Una aplicación recibe, y estas funcionan así, todas las aplicaciones reciben un determinado input, llevan a cabo una serie de procesos sobre ese input, una serie de transformaciones sobre ese input, y te devuelven un output con una estructura concreta. Esto es lo que hacen todas las aplicaciones del mundo en esencia. Cuando nosotros configuramos un modelo, le podemos decir qué inputs nosotros, y en el caso de los multimodales tenemos una gran cantidad de inputs a nuestra disposición, qué inputs le vamos a dar, especificarle qué transformaciones tiene que realizar sobre el input y devolverte el output con la estructura y formato que tú deseas. En definitiva, eso es un tipo de programa informático. Si entendemos estos agentes como pequeños programas que llevan a cabo transformaciones que son propias de las que realizamos nosotros en el día a día, podemos pensarlo o abstraernos y pensarlo como el código fuente de programación de la aplicación, ese PROM de sistema. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una característica esencial, ¿no?, dentro de estos modelos. Nosotros ganamos en no tener que conocer un lenguaje de programación cuando generamos estas pequeñas aplicaciones, entre comillas, ¿no?, a través de los PROM de sistema. Entonces ganamos el poder, con lenguaje natural, sin necesidad de conocimiento técnico, procurarnos a nosotros mismos una solución propia de una aplicación. Sin embargo, cuando nosotros programamos con lenguaje de programación, esta programación es determinista, al contrario que estos modelos o agentes, que son modelos, agentes estocásticos. Es decir, cuando yo programo una aplicación, ante un mismo input, siempre voy a recibir el mismo output o un error. No hay otras posibilidades. Yo le introduzco a la aplicación un input y voy a obtener el mismo output todas las veces, o todas las veces un error, o alguna vez un error por algún motivo externo ajeno a la lógica de la programación. Por lo tanto, son deterministas. Lo que te lo devuelven aplicando una lógica.
y son precisos. En cambio, estos sistemas que nosotros llamamos agentes y que hemos extrapolado su prompt del sistema a su código fuente, son estocásticos, es decir, aunque yo le introduzca varias veces el mismo input, no necesariamente voy a tener exactamente el mismo output. Esto hay que tenerlo muy presente siempre, ya que no nos podemos fiar nunca al 100% de un agente o un sistema impulsado por IA, ya que de manera natural tienen este comportamiento estocástico. Tú puedes esperar un resultado similar ante un mismo input, pero no el mismo, no exactamente el mismo. Entonces estas dos diferencias nos pueden hacer entender un poco mejor cómo funcionan y cómo actuar y qué precauciones tener con ellos, sobre todo. El tercero de los factores que mencionábamos, las tools, los modelos, los chatbots, y los ChatGPT, de hecho este recorte es de ChatGPT, como hemos dicho, ya disponen de una serie de herramientas. Estas las ponen los propios desarrolladores del proveedor de servicios de inteligencia artificial y nosotros las consumimos y las utilizamos únicamente activando opciones. Estas mismas tools se pueden incorporar dentro de los modelos o dentro de flujos de modelos sin necesidad de acudir a un chatbot. Es decir, se pueden generar y dotar estas tools a los modelos dentro de flujos de trabajo, por ejemplo, de aplicaciones personales de la empresa, ¿no? Espero que la presentación haya sido de su agrado y sobre todo útil y muchísimas gracias por su atención.